Estaba preparando el almuerzo cuando escuché a Esperanza hablando por teléfono con alguien. Mi hija se estaba quejando de mí, como si yo no estuviera ahí. Ya sé que es mi madre, pero ya no aguanto más. Tu mamá Dolores por lo menos colabora con dinero, le gritaba al teléfono mientras yo revolvía los frijoles en la cocina. Cuando apagué la estufa, Esperanza vino hacia la cocina con cara de muy pocos amigos y los ojos llenos de frialdad que nunca había visto antes. Mamá, ya hablamos y decidimos una cosa. Usted se va a tener que salir de aquí esta semana. Dolores está regresando para quedarse en su cuarto porque ella sí ayuda con los gastos de la casa. Usted no más gasta y no contribuye con nada. Sus palabras me golpearon como un rayo eléctrico que bajó del cielo. 30 años viviendo en esta casa, criando a mis hijos, cuidando de todo, y ahora yo era solamente una carga pesada. Sentí mi corazón quebrarse en pedacitos muy pequeños, pero no dije absolutamente nada. Esperanza siguió hablando, cada vez más dura y más fría conmigo. Mamá, ¿ya oyó lo que le dije? Tiene una semana para arreglar sus cosas. Dolores regresa el fin de semana y va a necesitar su cuarto para ella sola. Me volteé despacio, todavía agarrando la cuchara de madera con la que estaba revolviendo. Esperanza, hijita, esta es mi casa. ¿A dónde quiere que me vaya? Ella resopló con mucha impaciencia, como si fuera una pregunta muy tonta. Ese es problema suyo. Búsquese una pensión, váyase a casa de algún pariente, qué sé yo. Solo sé que ya no puede quedarse aquí siendo una carga para nuestra familia. José apareció en la puerta de la cocina, asintiendo con la cabeza y apoyando completamente a su esposa. Es mejor así, doña Guadalupe. La casa está pequeña y mi mamá realmente necesita regresar para acá. Subí a mi cuarto con las piernas temblorosas y el corazón partido por dentro. Me senté en la cama donde dormí al lado de mi difunto esposo Miguel por 25 años enteros. Las paredes tenían fotos de mis hijos cuando estaban pequeñitos, de las fiestas de cumpleaños que yo organizaba con tanto cariño, del día que Esperanza se casó aquí mismo en esta casa. ¿Cómo podía botarme así? Como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Agarré una maleta pequeña y comencé a meter algunas ropas adentro. Mis manos temblaban tanto que casi no podía doblar las blusas correctamente. Una semana para dejar mi propia casa. Yo no tenía a dónde ir. No tenía mucho dinero guardado. Y a los 68 años, ¿quién me iba a recibir con los brazos abiertos? Pero lo que ellos no sabían era que yo todavía guardaba algunos secretos muy importantes que Miguel me había dejado antes de partir. Durante esos primeros días terribles, me quedé en una pensión barata del centro de la ciudad, mientras buscaba un lugar definitivo para vivir. El cuarto olía a humedad rancia y el colchón se hundía terrible en el medio, pero era lo único que yo podía pagar con los pocos recursos que tenía guardados. Me quedaba despierta hasta muy tarde, recordando cuando Esperanza era chiquita y tenía pesadillas espantosas. Yo me pasaba toda la noche entera al lado de su cama, cantándole bajito hasta que se dormía tranquilita y en paz. ¿Dónde estaba esa niñita que me decía mi reinita y que decía que cuando creciera me iba a cuidar para siempre jamás? ¿Qué había pasado con el amor que yo tenía tanta seguridad que existía entre nosotras dos? Durante esa semana horrible y desesperante, traté de llamar a Esperanza varias veces seguidas. Cuando me contestaba, era seca y muy impaciente conmigo. Mamá, ya le dije que no hay vuelta atrás. Usted necesita aceptar su nueva situación y dejar de estarme molestando. Le marqué a mi hijo mayor, Carlos, que vive en otra ciudad muy lejos. Él escuchó todo en completo silencio y después suspiró muy pesadamente. Mamá, me gustaría ayudar, pero Patricia no quiere visitas largas aquí en la casa. Usted sabe cómo es ella con esas cosas. Hasta mi propia familia me había abandonado cuando más los necesitaba en mi vida. Caminaba por las calles de la ciudad donde nací, donde me casé, donde crié a mis hijos, y me sentía como una extraña completamente perdida. Fue el viernes, cuando me encontré a mi vecino Antonio en la panadería, que descubrí algo que cambió todo completamente y para siempre. Doña Guadalupe, qué sorpresa encontrarla por aquí. ¿Cómo andan las cosas allá en la casa? Yo dudé muchísimo antes de responder. Ay, don Antonio, ando medio alejada de la casa estos días. Él se veía muy confundido y extrañado. Qué raro, porque su hija Esperanza me dijo ayer que usted se había ido a pasar unos tiempos con parientes y que ellos iban a aprovechar para hacer unas remodelaciones en la casa.
Inclusive ya la vi marcando con unos albañiles. Mi sangre se heló completamente en ese momento. Esperanza estaba regando mentiras a todos los vecinos, inventando historias sobre remodelaciones y parientes, cuando en realidad solo quería esconderme de la comunidad que me conocía desde siempre. Si estaba mintiendo tan descaradamente sobre esto, ¿qué otras cosas estaba tramando a mis espaldas sin que yo supiera? En ese momento exacto, algo dentro de mí finalmente se quebró para siempre. No era dolor, no era coraje. Era una claridad fría y cristalina de quien finalmente puede ver toda la verdad completa. Esa noche, en mi cuartito de la pensión, saqué una cajita pequeña que siempre llevaba conmigo a todos lados. Adentro estaban algunos papeles muy importantes que Miguel me había dado muchos años atrás. Guadalupe, si algún día necesitas independencia total, usa esto, me había dicho con muchísimo cariño. En ese tiempo, no entendí muy bien qué quería decir. Ahora entendía perfectamente el cuidado que mi esposo había tenido conmigo desde siempre. Miguel siempre fue un hombre muy previsor y seguía protegiéndome incluso después de partir de este mundo terrenal. Había guardado cosas que yo ni siquiera sabía que existían, documentos que podían cambiar todo si yo decidía usarlos correctamente. Al día siguiente, muy temprano, me levanté, me bañé despacito, me puse mi mejor vestido y salí de la pensión cargando solamente una bolsa pequeña. Tenía algunas cosas muy importantes que hacer antes de que terminara esa semana. Primero fui al banco, donde Miguel tenía una cuenta especial que yo apenas conocía. La gerente me recibió con toda la educación del mundo, y después de revisar mis papeles y una llave especial que Miguel me había dejado, me llevó hasta una oficina privada para clientes importantes. Lo que vi en la pantalla de la computadora me dejó completamente sin palabras y sin respiración. Miguel había estado guardando dinero en esa cuenta durante más de 20 años enteros, sin que yo supiera absolutamente nada. Eran más de 200,000 pesos guardados, además de algunas inversiones que habían crecido muy bien a lo largo de todos estos años. Doña Guadalupe, su esposo, dejó instrucciones muy claras cuando abrió esta cuenta. Este dinero era para que usted lo usara solamente si necesitaba protección o independencia total de la familia, me explicó la gerente con muchísima delicadeza. Sonreí por primera vez en semanas enteras. Mi Miguel siempre fue un hombre muy previsor y continuaba protegiéndome incluso después de haber partido de este mundo. Salí del banco y me fui directo al registro público. Tenía algunos documentos muy importantes que verificar con mucha urgencia. Durante las siguientes 2 semanas hice todo en completo silencio y con muchísimo cuidado. Contraté un abogado discreto y muy experimentado, organicé todos los papeles importantes de la casa y planeé cada movimiento con la precisión de un cirujano muy hábil. Esperanza siguió llamando de vez en cuando, siempre con ese tono frío y distante que tanto me dolía. «Ya se acostumbró ahí en la pensión, ¿verdad, mamá? Es mejor así. Aquí en la casa todo se está organizando muy bien». Yo solamente le decía que sí y colgaba rapidito. Ya no tenía nada más que platicar con ella de todos modos. En el día que habíamos acordado, me levanté muy temprano, me di un baño largo, me puse mi mejor ropa y salí de la pensión cargando solamente una maleta pequeña. Ya había llegado la hora de dar el paso final y definitivo. Y cuando ellos regresaran del paseo esa tarde, iban a descubrir que algunas decisiones en la vida definitivamente no tienen vuelta atrás. Esperanza, José y Dolores regresaron del paseo en el centro comercial cargados de bolsas y riéndose muy fuerte. Habían aprovechado bien el dinero que ahora ahorraban sin tener que preocuparse por mí para nada. Dolores estaba radiante, toda arreglada, finalmente instalada en el cuarto que quería desde hacía mucho tiempo. Pero cuando llegaron a la calle de la casa, vieron algo que los dejó completamente en shock total. Había un letrero enorme de vendida clavado en el portón del frente y un camión de mudanzas estacionado justo en la banqueta. Esperanza tiró todas las bolsas al suelo y corrió desesperada hasta la puerta, tratando de abrir con su llave, pero la cerradura había sido completamente cambiada por una nueva. «¿Qué diablos está pasando aquí?», le gritó histérica al señor que estaba cargando muebles hacia afuera. «La doña Guadalupe vendió la casa, señora. Hoy fue el último día para sacar las cosas personales de ella». Aparecí en la puerta en ese momento exacto, supervisando personalmente la salida de mis pertenencias.
Esperanza me vio y vino corriendo como loca. «Mamá, ¿qué hizo usted? ¿Se volvió loca completamente?» La miré con una calma total y absoluta. «Hice exactamente lo que tú querías, Esperanza. Me salí de tu vida para siempre». Le enseñé todos los documentos que comprobaban que la casa siempre había sido mía, registrada solamente a mi nombre desde que la compramos. Tu papá fue muy inteligente. Él sabía que algún día yo podría necesitar protección contra mi propia familia. José trató de discutir, completamente desesperado. «Pero, doña Guadalupe, ¿dónde vamos a vivir? Toda nuestra vida está aquí adentro». Sonreí con una frialdad que ni yo misma reconocía en mi interior. Esa pregunta se la debieron haber hecho antes de echarme a la calle como a un perro abandonado. José trató de discutir con la voz completamente temblorosa de desesperación total. «Pero, doña Guadalupe, ¿dónde vamos a vivir nosotros tres ahora? Toda nuestra vida entera está aquí adentro. ¿Y mi mamá? Ella dejó todo en su vida para venir a vivir aquí». Sonreí con una frialdad que ni yo misma reconocía más en mí. Esa pregunta tan importante se la debieron haber hecho antes de echarme a la calle como a un perro abandonado. Que Dolores se las arregle solita, exactamente como ustedes me mandaron arreglármelas a mí. Me subí al coche que había llamado, cargando solamente una maleta pequeña y mi bolsa de siempre. Esperanza corrió detrás del coche como una desesperada, gritando, suplicando y sollozando fuertísimo, pero yo ni siquiera volteé hacia atrás una sola vez. Los vecinos habían salido todos a ver toda esa confusión y susurraban muy impresionados entre ellos. Antonio me saludó desde su ventana, con una gran sonrisa de aprobación en toda la cara. Había comprado un departamento pequeño, pero muy cómodo en otra ciudad, ya amueblado y completamente listo para vivir tranquila. Todo el dinero de la venta de la casa estaba asegurado y bien invertido en el banco, junto con la herencia especial que mi Miguel me había dejado con tanto amor. Por primera vez en muchísimos meses, me sentí completamente libre, respirando profundo y mirando hacia el camino que tenía adelante. Ellos querían que yo desapareciera de sus vidas para siempre. Entonces fue exactamente lo que hice. En estos primeros días en mi nueva vida, he descubierto una paz que no conocía desde hacía muchísimos años. Ya no tengo que caminar en puntitas en mi propia casa, ya no tengo que escuchar quejas sobre mi presencia, ya no soy un estorbo para nadie. Mi departamento es pequeño, pero es completamente mío. Cada mueble, cada plato, cada decisión es solamente mía. Cuando quiero ver televisión, veo lo que se me da la gana. Cuando quiero cocinar, preparo exactamente lo que tengo ganas de comer. Por las tardes salgo a caminar por el parque que está cerca y platican conmigo señoras que, como yo, aprendieron que la familia no siempre es lo que una espera que sea. Ayer en la noche sonó el teléfono muchas veces seguidas. Era Esperanza, pero yo ya no tengo nada que platicar con ella. Dejé que sonara hasta que se cansó y después me serví un té de manzanilla tranquilita. Mañana voy a empezar clases de pintura en el centro cultural que está aquí cerca. La señora que me atendió me dijo que hay muchas mujeres de mi edad que están descubriendo nuevos talentos después de los 60 años. Me emociona mucho la idea de aprender algo completamente nuevo, algo que sea solamente para mí, sin tener que preocuparme por lo que nadie más piense o diga. Esta noche, antes de dormirme, miré por la ventana hacia las estrellas que brillan sobre mi nueva ciudad. Miguel, si me estás viendo desde el cielo, gracias por cuidarme incluso después de partir. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegir nuestra propia dignidad. Esperanza pensó que me estaba castigando al echarme de la casa. Lo que no sabía era que me estaba regalando la libertad que yo no me había atrevido a tomar por mí misma. A veces, las mejores bendiciones vienen disfrazadas de las traiciones más dolorosas. 3 semanas han pasado desde que me mudé a mi nuevo departamento. Y cada mañana me despierto sin el nudo en el estómago que me acompañó durante los últimos años. Pero las noches son diferentes. En la quietud de mi nuevo hogar, los recuerdos llegan como olas que no puedo detener. Anoche, mientras organizaba mis pocas pertenencias, encontré una caja de fotografías que había logrado sacar de la casa antes de venderla. Ahí estaba Esperanza a los 5 años, con sus coletas despeinadas y esa sonrisa que iluminaba toda la casa cuando me veía llegar del trabajo.
En esa época, yo trabajaba doble turno en la fábrica textil para poder mantener a mis dos hijos después de que Miguel tuvo ese accidente en la construcción que lo dejó sin poder trabajar por casi 2 años enteros. Salía de la casa a las 5 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche, completamente exhausta, pero siempre con energía suficiente para revisar las tareas de mis niños, para prepararles algo caliente de cenar, para escuchar todo lo que había pasado en su día. Esperanza siempre me esperaba despierta en la sala, aunque ya fuera muy tarde. «Mami, ¿ya llegaste? Te guardé un dibujo que hice en la escuela», me decía corriendo hacia mis brazos cansados. Esos abrazos me daban fuerzas para levantarme al día siguiente y hacer todo otra vez. Miro esa fotografía ahora y me pregunto cuándo exactamente mi niñita se convirtió en esa mujer fría que me echó de la casa como si fuera una extraña molesta. Fue cuando se casó con José y él comenzó a llenarle la cabeza con ideas sobre lo que una familia moderna debería ser. Fue cuando tuvieron sus propios hijos y decidieron que ya no había espacio para la abuela en sus vidas perfectas. O tal vez fue más gradual, tan lento que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Recuerdo perfectamente el día que Esperanza llegó a la casa después de su luna de miel, radiante y llena de planes para el futuro. Mami, José y yo estuvimos pensando que sería mejor si nos quedáramos aquí por un tiempo, hasta que juntemos dinero para nuestra propia casa, me dijo con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Por supuesto que les dije que sí. Era mi hija. Acababa de casarse, y yo tenía mucho espacio en la casa desde que Carlos se había ido a vivir a Puebla con su familia. Claro que sí, hijita. Esta es tu casa también, para el tiempo que necesiten. Le respondí con todo el amor del mundo. José parecía un buen muchacho en ese entonces. Trabajador, respetuoso, siempre me decía Doña Guadalupe con mucha educación. Los primeros meses fueron realmente bonitos. Cenábamos juntos todas las noches, platicábamos sobre sus trabajos, sobre sus sueños de tener una familia grande y feliz. Yo les ayudaba con los gastos de la casa, por supuesto, pero nunca lo veían como una obligación. Era natural que todos contribuyéramos según nuestras posibilidades. Esperanza todavía me abrazaba cuando llegaba del trabajo, todavía me preguntaba cómo había estado mi día. Todavía me llamaba mi mami querida cuando necesitaba algo. Pero poco a poco, tan despacio que casi no me daba cuenta, las cosas comenzaron a cambiar de manera muy sutil. Primero fue José quien empezó a hacer comentarios sobre lo anticuado de algunas tradiciones familiares. Doña Guadalupe, ya no es necesario que se levante tan temprano a hacer desayuno para todos. Nosotros podemos arreglarnos solos, me decía con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Luego fueron las decisiones pequeñas sobre la casa. Mami, José y yo pensamos que sería mejor cambiar los muebles de la sala. Los que tenemos ya se ven muy viejos, me informaba Esperanza. Ya no me preguntaba mi opinión, simplemente me avisaba lo que habían decidido entre ellos dos. El cambio más doloroso llegó cuando nacieron los nietos. Esperanza tuvo primero a Lupita, una bebita preciosa que se convirtió en la luz de mis ojos desde el primer momento. Yo me ofrecí inmediatamente para cuidarla, mientras Esperanza regresaba al trabajo después de su licencia de maternidad. No se preocupe, mami. Vamos a contratar a alguien profesional para que cuide a la niña. Es mejor así, me dijo Esperanza con una frialdad que me heló el corazón. ¿Profesional? ¿Qué podía ser más profesional que el amor de una abuela que había criado exitosamente a 2 hijos? 2 años después llegó Pedrito, un niño hermoso y lleno de energía que también se robó completamente mi corazón. Pero para entonces, las reglas ya estaban muy claras en la casa. Yo podía ver a mis nietos, podía jugar con ellos ocasionalmente, pero las decisiones importantes sobre su crianza, su educación, sus actividades, todo eso lo decidían únicamente Esperanza y José. Yo me había convertido en una inquilina en mi propia casa, alguien que era tolerada, pero cuya opinión ya no tenía ningún valor real. Durante todos estos años, traté de adaptarme a esta nueva realidad sin quejarme demasiado. Me decía a mí misma que era normal, que los jóvenes necesitaban su espacio, que yo tenía que aprender a dar un paso atrás y dejar que ellos formaran su propia familia a su manera. Pero en el fondo de mi corazón, algo se iba muriendo lentamente cada día.
Era como si estuviera desapareciendo poco a poco de mi propia vida, convirtiéndome en un fantasma que habitaba los rincones de la casa que había sido mi reino durante tantos años. Las comidas familiares se volvieron silenciosas e incómodas. Esperanza y José hablaban entre ellos sobre sus cosas, sobre gente que yo no conocía, sobre planes que no me incluían. Los niños comían rápido y se iban a jugar, ya acostumbrados a que la abuela fuera simplemente parte del paisaje, como un mueble más que siempre había estado ahí. Yo trataba de iniciar conversaciones, de preguntar sobre sus días, de compartir alguna anécdota interesante, pero sus respuestas eran cada vez más cortas y desinteresadas. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Esperanza y José salían con los niños a pasear, a visitar a los padres de él, a fiestas familiares donde yo claramente no era bienvenida. «Mami, vamos a ir a comer a casa de los papás de José. Es algo íntimo, solo la familia cercana», me decía Esperanza mientras se arreglaba frente al espejo. Yo me quedaba sola en la casa, viendo televisión o leyendo alguna revista vieja, tratando de no pensar en lo sola que me sentía en medio de lo que se suponía que era mi propia familia. Una tarde de domingo, mientras ellos estaban fuera en una de sus salidas familiares, decidí limpiar profundamente la casa para tener algo que hacer. En el closet de lo que había sido mi cuarto, pero que ahora era el cuarto de los niños, encontré una caja llena de cartas y tarjetas que yo había guardado durante años. Eran todas las notas que Esperanza me escribía cuando era pequeña. Para la mejor mamá del mundo. Gracias por cuidarme cuando estuve enferma. Te amo mucho, mami. Había docenas de estas pequeñas muestras de amor, cada una escrita con su letra infantil y decorada con dibujos de corazones y flores. Me senté en el suelo del closet y lloré por primera vez en muchos años. ¿Dónde había quedado esa niña que me amaba tanto? ¿En qué momento había dejado de ser importante para ella? Leí cada carta, recordé cada ocasión en que me las había dado. El Día de las Madres cuando tenía 8 años y me preparó un desayuno terrible, pero lleno de amor. Mi cumpleaños cuando tenía 12 años y me cantó una canción que había aprendido especialmente para mí. Su graduación de la secundaria cuando me agradeció por todos los sacrificios que había hecho para darle una buena educación. Esa misma noche, cuando regresaron de su paseo familiar, traté de acercarme a Esperanza para platicar. «Hijita, ¿podríamos hablar un momentito? Siento que hace mucho tiempo que no conversamos de verdad», le dije con toda la dulzura que pude reunir. Ella me miró con esa expresión de fastidio que había aprendido a conocer tan bien. «Mami, estoy muy cansada. Los niños fueron muy traviesos hoy y tengo que prepararles la ropa para mañana. ¿Puede ser otro día?» Por supuesto, ese otro día nunca llegaba. Siempre había algo más importante que hacer. Siempre había una razón para posponer cualquier conversación real entre nosotras. José, por su parte, se había vuelto cada vez más directo en su frialdad hacia mí. Ya no se molestaba en fingir cortesía o respeto. «Doña Guadalupe, ¿podría no usar la lavadora en la mañana? El ruido despierta a los niños», me decía sin siquiera voltear a verme. O «Doña Guadalupe, necesitamos que no cocine en las tardes porque Esperanza quiere que los niños se acostumbren a su comida solamente». Cada petición era en realidad una orden disfrazada. Cada sugerencia era una manera de hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa. La gota que derramó el vaso llegó hace 3 meses, en una cena familiar donde finalmente entendí cuál era realmente mi lugar en esta nueva dinámica. Pedrito había hecho un dibujo en la escuela sobre su familia. Con toda la inocencia de sus 5 años, me lo enseñó orgulloso. «Mira, abuelita, dibujé a mi familia». En el papel estaban su papá, su mamá, su hermana y él mismo, todos tomados de la mano frente a una casa bonita. Yo no aparecía por ningún lado. «¿Y la abuelita dónde está, mi amor?», le pregunté tratando de mantener la voz tranquila. «Ah, es que mi maestra dijo que dibujáramos a la familia que vive en nuestra casa», respondió sin malicia alguna. José y Esperanza intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Era una mirada de complicidad, como si hubieran estado esperando exactamente este momento para dejar clara una verdad que yo había estado negando durante años. Yo ya no era considerada parte de su familia nuclear. Era la abuela, sí, pero una abuela que vivía con ellos por conveniencia, no por amor
o por deseo genuino de tenerme cerca. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sentada en la cocina tomando un té de manzanilla y pensando en todo lo que había perdido sin darme cuenta. No había sido un cambio súbito y dramático. Había sido una erosión lenta y constante de mi lugar en el corazón de mi propia hija. Cada día que pasaba, yo era un poco menos importante, un poco menos necesaria, un poco menos querida. Y lo más doloroso de todo era que yo había permitido que sucediera, creyendo que era lo que una buena madre debía hacer, hacerse a un lado para que sus hijos construyeran sus propias vidas. Pero ahora, sentada en mi nuevo departamento, mirando estas fotografías del pasado, me doy cuenta de algo muy importante. Yo no me hice a un lado por amor, me hice a un lado por miedo. Miedo a ser vista como una suegra entrometida, miedo a ser acusada de no saber cuándo retirarme, miedo a perder completamente a mi hija si no aceptaba las condiciones que ella y José habían establecido para mantenerme en sus vidas. Durante todos estos años me convencí de que era mejor tener un poquito de esperanza que no tener nada de ella. Mejor ser tolerada que ser rechazada completamente. Mejor ser ignorada que ser expulsada. Pero al final, de todas maneras fui expulsada. Después de años de hacerme más pequeña, de ocupar menos espacio, de pedir menos atención, de necesitar menos amor, igual terminé siendo vista como un estorbo que había que remover. Anoche, mientras lavaba los pocos platos que había usado para cenar, recordé todas las veces que lavé montañas de trastes después de las fiestas familiares en mi casa. Fiestas donde yo cocinaba durante días enteros, donde yo limpiaba hasta muy tarde después de que todos se habían ido a dormir felices y satisfechos. Recordé todas las noches que me quedé despierta cuidando a mis nietos cuando estaban enfermos. Todas las veces que les preparé su comida favorita cuando Esperanza estaba demasiado ocupada. Todas las ocasiones en que fui la que secó sus lágrimas cuando tenían pesadillas o se habían lastimado jugando. ¿Dónde quedaron todos esos recuerdos cuando Esperanza decidió que yo era un peso en su vida? ¿Cómo pudo olvidar tan fácilmente todos los años en que yo fui su refugio, su consuelo, su apoyo incondicional? ¿En qué momento mi amor se convirtió en una carga y mi presencia en un obstáculo para su felicidad? Esta mañana, mientras tomaba mi café tranquilamente en mi pequeña cocina, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, así que no contesté. Después sonó de nuevo, y otra vez. Finalmente decidí contestar y era la voz de Lupita, mi nieta de 7 años. «Abuelita, ¿eres tú?», preguntó con esa vocecita que siempre derretía mi corazón. Por un momento, mi primer instinto fue derretirme otra vez. Fue responder con todo el amor que siempre había sentido por ella. Pero luego recordé que Esperanza me había enseñado que el amor no siempre es correspondido, que el cariño no siempre es valorado, que las abuelitas pueden ser fácilmente reemplazadas cuando llegan suegras que contribuyen con dinero. «Hola, Lupita», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Cómo conseguiste mi número?». Se lo pedí a mi tía Carlos cuando vino a visitarnos. «Abuelita, ¿por qué te fuiste sin decirnos adiós? Mamá dice que te fuiste a vivir con otros familiares, pero yo sé que estás enojada con nosotros», me dijo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Por un momento, estuve tentada a explicarle toda la verdad, a contarle cómo su mamá me había echado para darle mi cuarto a la abuela, que sí pagaba renta. Pero Lupita solo tiene 7 años y no es responsable de las decisiones crueles de los adultos. «No estoy enojada contigo ni con Pedrito, mi amor. Solo decidí que era hora de que la abuelita tuviera su propia casita», le expliqué con toda la gentileza que pude. «Pero te extraño mucho, abuelita. ¿Podemos ir a visitarte? ¿Podemos ir a conocer tu nueva casa?». Su pregunta me partió el corazón en pedacitos, pero también me llenó de una determinación que no había sentido en años. Estos niños no tienen la culpa de las decisiones de sus padres, pero tampoco voy a permitir que me usen para llenar los vacíos emocionales que Esperanza y José han creado con sus prioridades equivocadas. «Lupita, cuando seas más grandecita y puedas tomar tus propias decisiones sobre a quién quieres visitar, estaré aquí esperándote», le dije con firmeza pero con cariño. «Pero por ahora tienes que hablar con tu mamá y tu papá sobre estas cosas». Escuché su suspiro triste antes de que colgara,
y me quedé con el teléfono en la mano durante muchos minutos, sintiendo un dolor profundo, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, no estoy siendo manipulada por las necesidades emocionales de otros. No estoy siendo utilizada como la abuela conveniente que aparece cuando se necesita, pero que desaparece cuando estorba. No estoy siendo mantenida en una constante incertidumbre sobre mi lugar en la familia, preguntándome siempre si hoy seré querida o tolerada, si hoy seré incluida o ignorada. Esta tarde voy a ir a inscribirme en esas clases de pintura que vi anunciadas en el centro cultural. Mañana voy a conocer el mercado del barrio y voy a aprender cuáles son los mejores puestos para comprar verduras frescas. El fin de semana voy a explorar los parques de la ciudad y voy a encontrar el lugar perfecto para sentarme a leer por las tardes. Voy a construir una vida nueva que sea completamente mía, donde nadie me haga sentir como si mi presencia fuera un favor que me están haciendo. Esperanza quería que yo desapareciera de su vida perfecta. Nunca imaginó que desaparecer podría ser exactamente lo que yo necesitaba para encontrarme a mí misma otra vez. Esta mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en muchísimos años. No fue una revelación dramática ni un momento de iluminación súbita. Fue más bien como si una neblina espesa que había estado cubriendo mis pensamientos durante años finalmente se hubiera levantado, dejándome ver con perfecta nitidez lo que tenía que hacer. Mientras preparaba mi café matutino en mi pequeña cocina, recordé las palabras exactas que Miguel me había dicho antes de partir. Guadalupe, si algún día necesitas protección total, usa todo lo que te dejé. No tengas miedo de defenderte, mi amor. A veces la gente solo entiende cuando pierde lo que daba por seguro. En ese momento entendí que Miguel no solo me había dejado dinero guardado en el banco, me había dejado las herramientas para recuperar mi dignidad si algún día mi propia familia decidía pisotearla. Mi esposo conocía muy bien el carácter de José desde que comenzó a salir con Esperanza. Ese muchacho tiene ojos de ambicioso, me había dicho una vez después de una cena familiar. Cuídate, Guadalupe. Gente así siempre está calculando qué puede ganar de cada situación. Yo defendí a José en ese momento, pensando que Miguel estaba siendo demasiado duro con el novio de nuestra hija. Ahora me doy cuenta de que mi esposo había visto exactamente lo que yo me negué a ver durante todos estos años. Después de desayunar tranquilamente, me vestí con mi mejor ropa y salí hacia el centro de la ciudad con un propósito muy claro en mente. Mi primera parada fue en la oficina del licenciado Ramón Morales, el abogado que había recomendado la gerente del banco cuando vendí la casa. Es un hombre de unos 50 años, muy profesional, pero también muy comprensivo con las situaciones familiares complicadas. Doña Guadalupe, me da mucho gusto verla de nuevo. ¿En qué puedo ayudarla hoy?, me preguntó con esa sonrisa cálida que me había tranquilizado tanto cuando vendí la casa. Licenciado Morales, necesito que me ayude con algunos asuntos legales adicionales. Quiero asegurarme de que ciertas decisiones que tomé sean completamente irreversibles, le expliqué mientras sacaba una carpeta con documentos que había estado organizando durante toda la semana. Durante las siguientes 2 horas, revisamos minuciosamente cada papel, cada contrato, cada documento legal relacionado con la venta de la casa y la transferencia de mis bienes. El licenciado me explicó cada detalle con paciencia infinita, asegurándose de que yo entendiera perfectamente las implicaciones de cada decisión que había tomado. Doña Guadalupe, quiero que sepa que todo lo que usted hizo fue completamente legal y legítimo. La casa estaba registrada únicamente a su nombre. El dinero de la venta es completamente suyo y nadie tiene derecho legal a cuestionar estas decisiones, me confirmó con toda seriedad. Sin embargo, quiero preguntarle si está completamente segura de que no quiere dejar ninguna puerta abierta para una posible reconciliación con su familia. Su pregunta me hizo reflexionar por un momento, pero mi respuesta salió con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Licenciado, después de años de ser tratada como un estorbo en mi propia casa, estoy absolutamente segura de que no quiero volver a depender emocionalmente de gente que me ve como una carga. Después de la cita con el abogado, caminé por las calles del centro sintiendo un peso enorme que se levantaba de mis hombros. Por primera vez en muchísimos años, tenía control total sobre mi propia vida.
No tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina, no tenía que caminar en silencio para no molestar a nadie, no tenía que esconder mis sentimientos para mantener la paz en una casa donde mi presencia era apenas tolerada. Era una sensación extraña y maravillosa al mismo tiempo. La libertad completa de ser yo misma, sin tener que considerar la opinión o la comodidad de personas que habían dejado de valorarme hace mucho tiempo. Mi siguiente parada fue en el banco, donde tenía una cita programada con la gerente para revisar mis inversiones y planificar mi futuro financiero. Doña Guadalupe, sus finanzas están en excelente estado, me informó mientras revisaba los números en su computadora. El dinero de la venta de la casa, combinado con los ahorros que su esposo había acumulado durante años, le proporcionan una estabilidad económica muy sólida para el resto de su vida. Era increíble pensar que Miguel, trabajando en la construcción durante tantos años, había logrado ahorrar tanto dinero sin que yo me diera cuenta. Su esposo era un hombre muy previsor, continuó la gerente. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar estos fondos en caso de que usted necesitara independencia total. Salí del banco sintiendo una seguridad que no había experimentado desde la muerte de Miguel. Ya no dependía de la buena voluntad de mi hija y su esposo para tener un techo sobre mi cabeza. Ya no tenía que aceptar humillaciones para mantener mi lugar en una familia que me había convertido en una ciudadana de segunda clase. Ya no tenía que sonreír y asentir cuando me trataban como si fuera una anciana senil sin opiniones válidas. Por primera vez en años, era completamente dueña de mi propio destino. Esa tarde, mientras organizaba mis nuevas rutinas en mi departamento, sonó el teléfono. Era Esperanza, y por primera vez en semanas decidí contestar. «Mamá, por fin contesta. He estado tratando de hablar con usted durante días», me dijo con esa voz que intentaba sonar preocupada, pero que yo conocía demasiado bien. Era la misma voz que usaba cuando quería algo de mí, pero trataba de hacerme sentir culpable por no dárselo inmediatamente. «Hola, Esperanza. ¿Qué necesitas?», le respondí con una tranquilidad que claramente la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿cómo que qué necesito? Soy su hija. ¿No puedo llamar simplemente para saber cómo está?», respondió con esa indignación fingida que había perfeccionado durante años. «Por supuesto que puedes llamar, hijita. Solo quería saber si había algo específico que necesitaras, porque tu tono suena muy urgente», le expliqué con la misma calma. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que finalmente dijera lo que realmente quería decir. «Mamá, José y yo hemos estado pensando, y creemos que tal vez actuamos un poco precipitadamente cuando le pedimos que se fuera de la casa». Ahí estaba, la manipulación emocional disfrazada de arrepentimiento. «Ah, ¿sí? ¿Y qué los hizo llegar a esa conclusión?», le pregunté con genuina curiosidad. «Bueno, es que Dolores resultó ser muy diferente de lo que esperábamos. Es muy demandante, siempre está quejándose de algo, y los niños no se han adaptado bien a tenerla aquí. Además, José perdió su trabajo la semana pasada y las cosas están muy apretadas económicamente», me explicó con una voz que trataba de sonar vulnerable, pero que a mí me sonaba completamente calculadora. «Qué lástima que las cosas no hayan resultado como esperaban», le respondí sin mostrar ninguna emoción particular. «Mamá, ¿no entiende lo que le estoy diciendo? La necesitamos de vuelta. Los niños preguntan por usted todos los días. La casa no es la misma sin usted. Y nosotros nos damos cuenta de que cometimos un error muy grande», continuó con lo que claramente era un discurso que había preparado cuidadosamente. Por un momento, mi corazón de madre quiso creer que finalmente habían entendido el valor de lo que habían perdido. Quise creer que realmente me extrañaban por quién era, no solo por lo que podía hacer por ellos. Pero luego recordé las palabras exactas que Esperanza me había dicho cuando me echó. «Usted solo gasta y no contribuye con nada». Recordé la frialdad en sus ojos cuando me dijo que no había vuelta atrás. Recordé años de ser tratada como una extraña en mi propia casa. «Esperanza, me da mucho gusto saber que finalmente valoran lo que tenían», le dije con una dulzura que no sentía. «Pero yo ya tomé decisiones muy importantes sobre mi futuro y estoy muy contenta con mi nueva vida. ¿Cómo puede estar contenta viviendo sola en un departamento pequeño cuando podría estar aquí con su familia?»,
Me preguntó con esa voz que claramente no podía entender cómo alguien podría preferir la soledad a la compañía de familia que la había tratado tan mal. Esperanza, mi departamento tal vez sea pequeño, pero es completamente mío. Aquí nadie me dice cuándo puedo usar la cocina, cuándo puedo ver televisión, o cuándo mi presencia es conveniente o inconveniente. Aquí soy una persona completa, no solo la abuela que aparece cuando se necesita ayuda y desaparece cuando estorba. Le expliqué con una claridad que claramente la molestó mucho. Mamá, no sea tan dramática. Nunca la tratamos como dice que la tratamos, respondió con esa indignación que siempre usaba cuando alguien le señalaba comportamientos que ella no quería reconocer. Esperanza, ¿recuerdas exactamente qué me dijiste cuando me echaste de la casa? Le pregunté directamente. Hubo otro silencio largo antes de que respondiera. Estábamos pasando por una situación muy estresante. José había estado muy presionado en el trabajo. Dolores nos estaba presionando para que la recibiéramos. Los gastos estaban muy altos. No era nada personal contra usted. ¿No era nada personal decirme que yo solo gastaba y no contribuía con nada? ¿No era nada personal echarme para darle mi cuarto a alguien que sí pagaba renta? ¿No era nada personal mentirles a los vecinos sobre dónde estaba yo para no tener que admitir que habían votado a su propia madre? Le pregunté con una firmeza que nunca había usado con ella antes. Mamá, ya le pedí perdón. ¿Qué más quiere que haga? ¿Va a castigarnos para siempre por un error que ya reconocimos? Me respondió con esa voz de víctima que había aprendido a usar tan bien durante años. Esperanza, yo no estoy castigando a nadie. Simplemente estoy viviendo mi vida de acuerdo a las lecciones que me enseñaron. Me enseñaron que soy una carga, así que decidí no ser carga de nadie nunca más. Me enseñaron que mi contribución no era valorada, así que decidí contribuir únicamente a mi propia felicidad. Me enseñaron que mi lugar en la familia era condicional, así que decidí crear mi propia familia de personas que me valoran incondicionalmente. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su voz, pero ya no trataba de sonar dulce o arrepentida. Mamá, si esa es su decisión, esperamos que sea muy feliz con su nueva vida, pero no espere que nosotros sigamos rogándole para siempre. Me dijo con una frialdad que me recordó exactamente por qué había tomado las decisiones que había tomado. Esperanza, yo nunca les pedí que me rogaran. Tampoco les pido que entiendan mis decisiones. Solo les pido que las respeten, exactamente como yo respeté la decisión que ustedes tomaron de echarme de mi propia casa. Le respondí con la misma frialdad. Espero que encuentren la manera de resolver sus problemas económicos y familiares sin depender de gente que consideran una carga. Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeña sala, procesando toda la conversación. Me di cuenta de que Esperanza había confirmado exactamente lo que yo sospechaba. No me necesitaban a mí, necesitaban lo que yo podía hacer por ellos. No extrañaban mi compañía, extrañaban mi contribución económica. No valoraban mi amor, valoraban mi utilidad. Era una confirmación dolorosa, pero necesaria, de que había tomado las decisiones correctas. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla pero deliciosa solo para mí, reflexioné sobre todos los cambios que habían ocurrido en mi vida durante las últimas semanas. Por primera vez en años, no estaba cocinando para personas que comían sin agradecimiento. No estaba limpiando desórdenes que otros habían hecho sin consideración. No estaba viviendo según horarios y reglas establecidas por gente que me veía como una inconveniencia necesaria. Al día siguiente, me levanté temprano y fui al centro cultural para inscribirme finalmente en las clases de pintura que había estado posponiendo. La recepcionista, una señora muy amable llamada Rosa, me dio toda la información que necesitaba. Doña Guadalupe va a ver que estas clases son maravillosas. Tenemos muchas señoras de su edad que han descubierto talentos artísticos que no sabían que tenían, me dijo con mucho entusiasmo. Además, el grupo que se forma aquí es como una pequeña familia. Todas se apoyan y se cuidan mutuamente. La palabra familia ya no me causaba la nostalgia dolorosa que había sentido durante tantos años. Ahora entendía que la familia verdadera no se define por la sangre o los apellidos, sino por el respeto mutuo, el cariño genuino y la consideración por los sentimientos de los demás. Si estas señoras del centro cultural podían ofrecerme más comprensión y apoyo que mi propia hija,
entonces ellas serían mi familia elegida. Durante la siguiente semana, establecí rutinas completamente nuevas para mi vida. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, salía a caminar por los parques de la ciudad sin tener que explicarle a nadie a dónde iba o cuándo regresaría. Por las tardes, leía libros que había querido leer durante años, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar, porque siempre había alguien que necesitaba algo de mí. El teléfono sonaba ocasionalmente. A veces era Esperanza, tratando diferentes estrategias para convencerme de regresar. Primero intentó la culpa. Mamá, los niños lloran por usted todas las noches. Luego intentó la lástima. Mamá, José está muy deprimido desde que perdió el trabajo. Después intentó la amenaza emocional. Mamá, si no regresa, los niños van a crecer pensando que su abuela no los quiere. Cada llamada me confirmaba más que había tomado la decisión correcta. Esperanza seguía viendo nuestra relación como una transacción donde ella establecía los términos, y yo tenía que aceptarlos para mantener mi lugar en su vida. No había entendido que una relación verdaderamente amorosa requiere respeto mutuo, no solo necesidad mutua. 3 semanas después de la primera llamada de Esperanza, recibí una visita inesperada. Era Carlos, mi hijo mayor, que había viajado desde Puebla específicamente para hablar conmigo. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí con su cara seria y preocupada, sentí una punzada de esperanza de que tal vez él sí había entendido lo que realmente había pasado. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo mientras entraba a mi pequeño departamento y miraba alrededor con una expresión que no pude descifrar completamente. «Por supuesto, hijito. ¿Quieres un café?», le ofrecí con la hospitalidad que siempre había sido parte de mi naturaleza. Mientras preparaba café para los dos, él se sentó en mi pequeña sala y permaneció en silencio, claramente organizando sus pensamientos. «Mamá, Esperanza me contó todo lo que pasó», comenzó finalmente. «Me contó que hubo un malentendido, que ustedes tuvieron una discusión y que usted decidió irse de la casa porque se sintió ofendida». Inmediatamente me di cuenta de que Esperanza le había dado su versión editada de los eventos. Una versión donde ella era la víctima incomprendida y yo era la madre dramática que había reaccionado exageradamente a una situación normal. «Carlos, ¿te contó exactamente qué me dijo cuando me echó de la casa?», le pregunté directamente. Él se veía incómodo, claramente no esperando que yo fuera tan directa. Me dijo que hubo palabras duras de ambos lados, que los ánimos estaban caldeados y que tal vez las cosas se salieron de control. Respondió con esa diplomacia que siempre había usado para evitar confrontaciones familiares. Le conté entonces, palabra por palabra, exactamente lo que había pasado. Le expliqué sobre Dolores, llegando a ocupar mi cuarto porque ella sí pagaba renta. Le conté sobre los años de ser tratada como una empleada doméstica en mi propia casa. Le describí la frialdad gradual que había crecido hasta el punto donde mi presencia era apenas tolerada. Carlos me escuchó en silencio, y pude ver en su cara que finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que realmente había ocurrido. «Mamá, yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos», me dijo finalmente con una voz muy suave. «Esperanza siempre me había dicho que usted estaba muy cómoda viviendo con ellos, que era un arreglo que funcionaba bien para todos. Carlos, tu hermana te dijo lo que quería que creyeras para no tener que admitir cómo me había estado tratando durante años». Le expliqué con una tristeza profunda, pero también con una claridad total. «¿Pero por qué vendió la casa, mamá? Eso sí me parece una reacción muy extrema», me preguntó con genuina confusión. «Carlos, después de ser echada de mi propia casa como si fuera una extraña, después de años de ser tratada como un estorbo, ¿qué garantía tenía yo de que no volvería a pasar lo mismo? Si decidía regresar, ¿cómo podía estar segura de que no sería echada otra vez la próxima vez que fuera conveniente para ellos?» Mi respuesta lo dejó sin palabras, porque finalmente entendió la lógica implacable de mis decisiones. No había vendido la casa por venganza o por rencor. La había vendido para asegurar mi independencia total y para nunca más depender de la buena voluntad de gente que había demostrado que esa buena voluntad tenía límites muy claros. Carlos se quedó en silencio durante largos minutos después de escuchar toda la verdad sobre lo que realmente había pasado entre Esperanza y yo. Podía ver en su rostro cómo procesaba cada detalle,
cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban para formar una imagen completamente diferente de la que su hermana le había pintado. «Mamá, yo realmente no sabía nada de esto», me dijo finalmente con una voz quebrada por la culpa. Si hubiera sabido cómo la estaban tratando, habría intervenido inmediatamente. «Carlos, hijito, tú tienes tu propia familia que cuidar en Puebla. No era tu responsabilidad vigilar cómo me trataba tu hermana en mi propia casa», le respondí con toda la comprensión del mundo. Además, Esperanza se volvió muy hábil para mostrar una cara cuando había visitas y otra muy diferente cuando estábamos solos. Carlos asintió tristemente, reconociendo la verdad en mis palabras. Durante todos estos años, cuando él venía de visita, Esperanza siempre se aseguraba de que todo pareciera armonioso y feliz. Las tensiones, las humillaciones, los desprecios sutiles, todo eso quedaba cuidadosamente escondido durante las visitas familiares. «Pero mamá, ¿no cree que vender la casa fue demasiado drástico? Tal vez podrían haber hablado, podrían haber llegado a un acuerdo diferente», insistió Carlos, claramente luchando con la idea de que las cosas hubieran llegado a un punto sin retorno. «Carlos, durante años traté de hablar con tu hermana. Traté de expresar mis sentimientos, mis necesidades, mis deseos de seguir siendo parte importante de la familia. Cada vez que lo intentaba, era ignorada, minimizada o directamente rechazada. Le expliqué con una paciencia infinita. Tu hermana me había dejado muy claro que yo era un peso en su vida, que mi presencia era una inconveniencia que tenían que tolerar por obligación familiar. Cuando alguien te dice eso con tanta claridad, lo único digno que puedes hacer es creerle y actuar en consecuencia». Continué mientras servía más café para ambos. Vender la casa no fue venganza, fue liberación. Fue la única manera de asegurar que nunca más dependiera de la buena voluntad de personas que habían demostrado que esa buena voluntad tenía límites muy específicos. Carlos se reclinó en su silla, visiblemente abrumado por todo lo que estaba escuchando. «Mamá, Esperanza está desesperada. Me llamó llorando, diciéndome que usted no contesta sus llamadas, que no quiere saber nada de la familia, que los nietos preguntan por su abuela todos los días. Carlos, yo no he cerrado la puerta a una relación con mis nietos, pero tampoco voy a permitir que sean usados como herramientas emocionales para manipularme y hacerme regresar a una situación donde no era respetada», le aclaré con firmeza. «Cuando Lupita y Pedrito sean lo suficientemente grandes para entender las decisiones de los adultos, cuando puedan formar sus propias opiniones sobre las relaciones familiares, yo estaré aquí para ellos. Pero no voy a participar en este juego donde soy la abuela conveniente cuando se necesita ayuda y la abuela estorbosa cuando no se necesita nada», añadí con una determinación que claramente sorprendió a mi hijo. En ese momento, el teléfono sonó. Carlos y yo nos miramos, y ambos sabíamos quién era antes de que yo contestara. «Mamá, ¿está Carlos ahí con usted?», preguntó Esperanza sin siquiera saludar. «Sí, está aquí», respondí simplemente. «¿Puede pasármelo? Necesito hablar con él urgentemente», me pidió con esa voz que conocía tan bien cuando quería algo específico. Le pasé el teléfono a Carlos, quien contestó con cautela. «Hola, Esperanza». Desde donde estaba sentada, podía escuchar perfectamente la voz desesperada de mi hija del otro lado de la línea. «Carlos, tienes que ayudarme a convencer a mamá de que regrese. Las cosas aquí están terribles. José sigue sin trabajo. Dolores es un infierno viviente que se queja de todo constantemente. Los niños están confundidos y tristes. Y yo no puedo con todo esto sola». Carlos me miró mientras escuchaba a su hermana, y pude ver en sus ojos que finalmente entendía completamente la situación. «Esperanza, ¿tú le dijiste a mamá que era una carga y que tenía que irse para que Dolores pudiera quedarse con su cuarto?», le preguntó directamente. Hubo un silencio largo antes de que Esperanza respondiera. «Carlos, las cosas estaban muy tensas. Había mucha presión económica. Dolores nos estaba presionando. No fue tan simple como suena». «Esperanza, ¿sí o no? ¿Le dijiste a mamá que era una carga?», insistió Carlos con una firmeza que yo no había escuchado en él desde que era adolescente. «Bueno, sí, pero estaba muy estresada. No lo dije en serio. Fue en un momento de mucha tensión.
balbuceó Esperanza, claramente dándose cuenta de que sus excusas no iban a funcionar con su hermano como habían funcionado antes. Esperanza, mamá me acaba de contar toda la historia real de lo que pasó. No solo ese día, sino durante años. ¿Sabes que me contó que ustedes la trataban como una empleada doméstica en su propia casa? Continuó Carlos con una voz cada vez más firme. ¿Sabes que me dijo que durante años ustedes tomaban decisiones sobre su casa sin consultarla, que la ignoraban en las cenas familiares, que la excluían de las actividades familiares? Carlos, esas son exageraciones. Mamá siempre ha sido muy dramática, tú lo sabes. Ella interpreta las cosas de manera muy extrema, respondió Esperanza con esa táctica que siempre había usado, desacreditar los sentimientos de otros llamándolos dramáticos o exagerados. Pero esta vez no funcionó. Esperanza, yo conozco a mamá desde hace 40 años. En toda mi vida nunca la he visto ser dramática o exagerada sobre nada. Si ella dice que la trataron mal, es porque la trataron mal, le dijo Carlos con una convicción total. Y francamente, después de escuchar toda la historia, me parece que mamá tomó las decisiones correctas para proteger su dignidad. El silencio que siguió fue tan largo que pensamos que Esperanza había colgado. Finalmente, escuchamos su voz, pero ya no sonaba desesperada o manipulativa. Sonaba derrotada. Carlos, ¿qué se supone que haga ahora? José no encuentra trabajo, Dolores es imposible de soportar, no tengo dinero para rentar otro lugar, y los niños realmente extrañan a su abuela. Esperanza, esos son problemas que tú y José crearon cuando decidieron echar a mamá para complacer a Dolores. Son problemas que ustedes van a tener que resolver sin usar a mamá como la solución conveniente, le respondió Carlos con una dureza que me sorprendió gratamente. Mamá no es responsable de arreglar el desastre que ustedes hicieron de sus vidas. Pero Carlos, es nuestra madre. Se supone que la familia se apoya mutuamente en los momentos difíciles. Apeló Esperanza a los valores familiares que ella misma había pisoteado cuando me echó de la casa. Tienes razón, Esperanza. La familia se supone que se apoya mutuamente. Pero tú decidiste que mamá no era familia cuando la echaste. No puedes ahora reclamar los beneficios de ser familia después de haber rechazado las responsabilidades de ser familia, le explicó Carlos con una lógica implacable. Después de que Carlos colgó, nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, él me miró con una expresión de profunda tristeza mezclada con orgullo. Mamá, siento muchísimo no haber estado aquí para protegerla de todo esto. Siento haber creído la versión de Esperanza sin cuestionarla. Y sobre todo, siento que haya tenido que pasar por todo esto sola. Carlos, hijito, no tienes nada de qué disculparte. Tú siempre has sido un buen hijo. Has mantenido el contacto, has venido a visitarme cuando has podido. Siempre me has tratado con respeto y cariño, le dije tomando sus manos entre las mías. Lo que pasó con Esperanza no es reflejo de cómo me criaron ustedes dos. A veces las personas cambian. A veces las influencias externas los llevan por caminos que uno nunca esperó. Mamá, quiero que sepa que Patricia y yo estaríamos encantados de tenerla en Puebla si alguna vez quiere mudarse cerca de nosotros. Tenemos una casita de huéspedes en el patio que podríamos arreglar especialmente para usted, me ofreció con sinceridad genuina. Su oferta me conmovió profundamente, pero también me hizo sonreír. Carlos, te agradezco muchísimo la oferta, y me da una paz enorme saber que tengo esa opción si alguna vez la necesito. Pero por primera vez en años, estoy construyendo una vida que es completamente mía. Estoy descubriendo quién soy cuando no tengo que ser la madre conveniente, la abuela útil o la suegra complaciente, le expliqué mientras miraba por la ventana de mi pequeño departamento. Estoy aprendiendo a pintar acuarelas. He hecho amigas nuevas en el centro cultural. Camino por los parques todas las tardes, leo los libros que siempre quise leer. Por primera vez en décadas, mi tiempo es completamente mío. Mis decisiones son completamente mías. Mi paz es completamente mía. Continué con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi corazón. Carlos asintió con comprensión. Mamá, la veo más tranquila y más feliz de lo que la he visto en años. Es como si hubiera recuperado algo de sí misma que había perdido. Exactamente, hijito. Había perdido mi propia identidad tratando de ser lo que otros necesitaban que fuera.
Ahora estoy redescubriendo quién es Guadalupe cuando no tiene que cumplir las expectativas de nadie más. Esa tarde, después de que Carlos se fuera para regresar a Puebla, recibí otra llamada. Esta vez era José, lo cual me sorprendió porque en todos los años que había vivido en su casa, él nunca había iniciado una conversación conmigo por teléfono. «Doña Guadalupe, necesito hablar con usted», me dijo con una voz que intentaba sonar humilde, pero que yo podía percibir que le costaba mucho esfuerzo. «Dígame, José», le respondí con cortesía, pero sin calidez. «Doña Guadalupe, sé que las cosas se salieron de control. Sé que dijimos cosas que la lastimaron y queremos arreglar las cosas. Esperanza ha estado muy mal desde que usted se fue y yo me doy cuenta de que cometimos errores muy grandes», me dijo con lo que claramente era un discurso preparado. «José, me da gusto saber que finalmente se dan cuenta de que cometieron errores. Eso es el primer paso para crecer como personas», le respondí sin comprometerme a nada. «Doña Guadalupe, ¿habría alguna manera de que pudiéramos hablar en persona? Tal vez si nos sentamos todos juntos, podríamos encontrar una solución que funcione para todos», me propuso con esa voz que intentaba sonar razonable. «José, una solución que funcionara para todos habría sido tratarme con respeto y consideración desde el principio. Una solución que funcionara para todos habría sido valorar mi contribución a la familia en lugar de verme como una carga. Una solución que funcionara para todos habría sido incluirme en las decisiones que afectaban mi propia casa en lugar de tratarme como una inquilina indeseable», le expliqué con una calma que claramente no esperaba. «Pero, doña Guadalupe, nosotros sí la valorábamos. Tal vez no lo expresamos bien, tal vez no fuimos lo suficientemente claros al respecto, pero usted siempre fue importante para nosotros», intentó argumentar con una lógica que se desmoronaba ante los hechos. «José, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y las acciones de ustedes durante años me dijeron muy claramente cuál era mi lugar en su familia. Doña Guadalupe, Dolores ya se fue, no aguantó ni 2 meses aquí. Se quejaba constantemente, criticaba todo lo que hacíamos, exigía atención constante. Los niños la detestaban, Esperanza estaba al borde de un colapso nervioso. Y yo me di cuenta de lo que habíamos perdido cuando la echamos a usted», me confesó con una honestidad que me sorprendió. «Qué interesante, José. Entonces Dolores resultó ser exactamente el tipo de persona que ustedes pensaban que era yo», le pregunté con una ironía suave pero punzante. «No, doña Guadalupe, eso no es... Es decir, usted nunca fue así. Usted siempre fue...», balbuceó, claramente dándose cuenta de la trampa lógica en la que había caído. «José, déjame explicarte algo muy importante. Yo nunca fui una carga en esa casa. Yo contribuía económicamente más de lo que ustedes sabían. Contribuía con trabajo doméstico más de lo que ustedes reconocían. Y contribuía con amor y cuidado más de lo que ustedes valoraban. La diferencia entre Dolores y yo no es que ella sea más difícil. La diferencia es que ustedes trataron mal a la persona equivocada», le expliqué con una claridad que lo dejó sin palabras. «Doña Guadalupe, ¿qué tendríamos que hacer para que usted considerara regresar? ¿Qué condiciones necesitaríamos cumplir?», me preguntó con lo que claramente era desesperación mal disimulada. Su pregunta me hizo reír, no con crueldad, sino con una libertad que no había sentido en años. «José, esa pregunta demuestra que todavía no entiendes lo que realmente pasó aquí. No se trata de condiciones o negociaciones. Se trata de respeto básico y amor genuino, cosas que no se pueden exigir o comprar», le expliqué con paciencia. «Ustedes me demostraron durante años que me veían como una conveniencia, no como una persona valiosa por sí misma. Ahora que esa conveniencia les hace falta, quieren negociar para recuperarla. Pero las personas pueden cambiar, doña Guadalupe. Nosotros podemos aprender de nuestros errores y ser mejores», insistió con una esperanza que me daba lástima, pero que no iba a cambiar mi decisión. «José, las personas sí pueden cambiar, pero solo cuando realmente entienden el daño que han causado y cuando están dispuestas a hacer el trabajo interno necesario para ser diferentes. Hasta ahora, lo único que he escuchado de ustedes son excusas y justificaciones». «¿Qué quiere decir con eso?», me preguntó con confusión genuina. «José, en ningún momento he escuchado a Esperanza o a ti decir: Doña Guadalupe,
La tratamos mal, la lastimamos profundamente, entendemos exactamente por qué se sintió humillada y rechazada, y asumimos completa responsabilidad por nuestras acciones. En lugar de eso, he escuchado: estábamos estresados, las circunstancias eran difíciles, usted está exagerando, fue un malentendido. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, José habló con una voz muy pequeña. Doña Guadalupe, la tratamos mal, la lastimamos profundamente, entendemos por qué se sintió humillada y rechazada, y asumimos completa responsabilidad por nuestras acciones. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. José, agradezco que finalmente puedas decir esas palabras. Es un paso importante para tu crecimiento personal. Pero reconocer el daño que causaste no borra automáticamente las consecuencias de ese daño. Le expliqué con gentileza pero con firmeza. Yo tomé decisiones para proteger mi dignidad y mi bienestar emocional. Esas decisiones no van a cambiar porque ustedes ahora se arrepientan. ¿Entonces nunca va a perdonarnos? ¿Nunca vamos a tener otra oportunidad de ser una familia? Me preguntó con una tristeza que me conmovió pero que no iba a cambiar mi rumbo. José, yo ya los perdoné. El perdón es algo que hice por mi propia paz mental, no como un regalo para ustedes. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar a una situación que me lastimaba. Ustedes pueden ser una familia perfectamente sin mí. De hecho, es evidente que eso era lo que querían cuando me echaron. Ahora tienen la oportunidad de construir exactamente la familia que deseaban, sin la carga que representaba mi presencia. Continué con una serenidad que me sorprendía a mí misma. Esa noche, después de colgar con José, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té de manzanilla y miré las estrellas sobre mi nueva ciudad. Por primera vez en años, no sentía el peso de las expectativas familiares. No sentía la presión de ser lo que otros necesitaban que fuera. No sentía la ansiedad constante de caminar en puntas de pie para no molestar a nadie. Mañana comenzaré mi segunda semana de clases de pintura. Pasado mañana tengo una cita con Rosa, mi nueva amiga del centro cultural, para ir juntas al mercado de artesanías. El fin de semana exploraré un parque nuevo que está del otro lado de la ciudad. Mi vida es pequeña pero es completamente mía, y esa diferencia lo cambia todo. Esperanza y José finalmente aprendieron una lección que yo les había estado tratando de enseñar durante años sin darme cuenta. Que las personas valiosas no se pueden dar por sentadas. Que el amor y el respeto no son recursos infinitos que siempre estarán disponibles sin importar cómo los trates. Que algunas decisiones, una vez tomadas, cambian las cosas para siempre. Ellos querían una familia sin las inconveniencias de respetar a todos sus miembros. Ahora la tienen. 6 meses después de aquella última conversación con José, estoy sentada en la pequeña terraza de mi departamento, tomando mi café matutino mientras observo cómo el sol ilumina el parque donde camino todas las tardes. La vista desde aquí es realmente hermosa, y puedo ver a otras personas como yo que han aprendido que la familia no siempre es lo que una espera de ella, pero que la vida puede ser igualmente rica y plena sin esas expectativas rotas. Esta mañana encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Esperanza, escrita con letra temblorosa y manchada por lágrimas secas. Estaba llena de disculpas desesperadas y súplicas para que reconsiderara mi decisión. Me contaba que José finalmente había encontrado trabajo, pero que el sueldo era mucho menor al anterior, que habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño porque ya no podían pagar la renta de una casa grande, que Dolores había regresado a casa de su hermana después de causar problemas en todas las familias que la habían recibido. Leí la carta completa con atención. La doblé cuidadosamente y la guardé en una caja especial donde colecciono cosas que ya no tienen ninguna importancia real en mi nueva vida. No siento satisfacción por sus dificultades, pero tampoco siento la necesidad de rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Mi teléfono suena ocasionalmente durante la semana. A veces es Esperanza, otras veces es José, e incluso una vez fue Dolores preguntando si yo estaría dispuesta a mediar entre ella y José para que la aceptaran de vuelta. Escucho el teléfono sonar hasta que se detiene completamente y después regreso tranquilamente a mis actividades diarias.
he aprendido que no todas las llamadas merecen ser contestadas, especialmente cuando vienen de personas que solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo. En mi clase de pintura he descubierto un talento que nunca supe que tenía. Mis acuarelas de paisajes han mejorado tanto que la maestra, doña Carmen, me ha sugerido que considere participar en la exposición que el Centro Cultural organiza cada año. Doña Guadalupe, usted tiene un ojo natural para capturar la tranquilidad en sus pinturas. Se nota que pinta desde un lugar de paz interior, me dijo la semana pasada mientras observaba mi última obra. Rosa, mi amiga del Centro Cultural, me invitó a acompañarla a visitar a su hijo en Cuernavaca el próximo mes. Guadalupe, mi nuera siempre pregunta por ti. Dice que le encanta cómo hablas de tu independencia con tanta serenidad. Cree que puedes ser una buena influencia para su mamá, que está pasando por una situación similar con sus otros hijos. Me contó mientras regábamos juntas las plantas del jardín comunitario que hemos empezado en el centro. Es curioso cómo la vida te presenta nuevas familias cuando menos lo esperas. Estas señoras que he conocido en mis actividades entienden perfectamente lo que significa ser devaluada por tus propios hijos, lo que significa tener que elegir entre tu dignidad y la comodidad familiar. Nos apoyamos mutuamente sin juzgar, sin competir, sin esperar nada más que compañía genuina y respeto mutuo. Ayer, mientras organizaba mis pocas pero valiosas pertenencias, encontré una fotografía vieja de cuando Esperanza tenía 15 años. Estábamos en la cocina, ella ayudándome a preparar tamales para la Navidad, ambas sonriendo con las manos llenas de masa. La miré durante mucho tiempo, recordando a esa jovencita que solía decirme que cuando fuera grande quería ser exactamente como yo. Me pregunto en qué momento esa admiración se convirtió en resentimiento, en qué momento mi amor se volvió una carga para ella. Guardé la fotografía en mi álbum personal, no en la caja de cosas sin importancia, porque aunque Esperanza eligió un camino que nos separó para siempre, esa niña de la foto sí me amó genuinamente. Y yo elegí recordar ese amor sin permitir que me obligue a aceptar el desamor que vino después. Esta tarde, mientras caminaba por mi parque favorito, me encontré con don Antonio, mi antiguo vecino. Doña Guadalupe, qué gusto verla por aquí. Se ve usted muy bien, muy tranquila. Me saludó con esa sonrisa cálida que siempre había apreciado. Le conté brevemente sobre mi nueva vida, sobre mis clases de pintura, sobre las amistades que he formado. Me da mucho gusto saber que está tan bien, doña Guadalupe. Para serle honesto, después de ver todo el drama que se armó cuando vendió la casa, pensé que usted estaría muy triste, pero se ve más feliz que nunca. Don Antonio, a veces las decisiones más difíciles son las que más paz nos traen, le respondí mientras nos sentábamos en una banca bajo la sombra de un árbol grande. ¿Y cómo están las cosas por el rumbo de la casa?, le pregunté, más por cortesía que por genuina curiosidad. Ay, doña Guadalupe, ¿qué le digo? La familia que compró su casa es muy agradable, pero por ahí supe que Esperanza y José tuvieron que mudarse a un lugar mucho más pequeño. Los niños se ven tristes cuando los veo en la calle. Sus palabras me causaron una punzada de dolor, no por Esperanza o José, sino por Lupita y Pedrito. Ellos son las víctimas inocentes de las decisiones egoístas de sus padres. Pero también entiendo que mi responsabilidad no es rescatar a mis nietos de las consecuencias de las decisiones de sus padres. Mi responsabilidad era cuidar mi propia dignidad y bienestar, y eso es exactamente lo que hice. Los niños se adaptarán, don Antonio. Son fuertes y tienen padres que, aunque cometieron errores terribles conmigo, los aman mucho. Aprenderán lecciones importantes sobre cómo tratar a las personas que amas, le dije con una convicción serena. Y cuando sean grandes, si quieren buscarme, yo estaré aquí. Pero será su decisión, no una obligación impuesta por adultos que no supieron valorar lo que tenían. Esta noche, antes de dormir, miré por mi ventana hacia las estrellas que brillan sobre mi nueva ciudad. Miguel, si me estás viendo desde el cielo, quiero que sepas que usé bien todos los regalos que me dejaste. No solo el dinero que guardaste con tanto cuidado, sino también las lecciones sobre dignidad personal que me enseñaste durante nuestros años juntos. Gracias por preparar mi independencia antes de partir. Gracias por enseñarme que el amor verdadero también significa proteger a la persona amada para que pueda defenderse sola.
Esperanza pensó que me estaba castigando al echarme de la casa. Lo que no sabía era que me estaba regalando la libertad que yo no me había atrevido a tomar por mí misma. A veces las mejores bendiciones llegan disfrazadas de las traiciones más dolorosas. A veces, el rechazo de quienes esperamos que nos amen nos abre la puerta hacia quienes realmente saben cómo amar. Mañana comenzaré una nueva pintura. Un amanecer sobre el parque donde he encontrado tanta paz. Será mi manera de celebrar esta nueva vida que he construido desde cero. Esta vida donde nadie me hace sentir como si mi existencia fuera un favor que me están haciendo. A los 68 años, finalmente aprendí que a veces el mayor regalo que puedes darte a ti mismo es la ausencia de personas que no saben valorarte. A veces, el mayor nuevo comienzo es exactamente el silencio que eliges mantener para siempre. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.